Gusto. Soy José Jaime Rodríguez Rodríguez. Nací el 20 de julio de 1923 en la ciudad de Tunja. Hábleme de sus padres y de sus hermanos. Fui hijo de Román Rodríguez Cárdenas y de Rodulfa Rodríguez Flores. Tuve dos hermanos mayores del matrimonio de mis padres. Uno de ellos, bueno, creo que ya le contesté su pregunta, ¿no? Sí, señor. Para no entrar en mayores detalles. Hábleme, por favor, de su formación académica. Yo cursé los 3 estadios de los estudios en Colombia, la primaria, la secundaria y la profesional. Descríbame su rango militar en el que se retiró y el rango que tenía en el momento en el que participó en la Guerra de Corea. Exactamente participé como teniente efectivo del ejército colombiano. Me regresé a mi patria después de la guerra, ascendido al grado de capitán. De ahí para adelante seguí mi carrera normal hasta coronarla con el generalato en mi patria. Muy bien, general. Hábleme, por favor, de los antecedentes de su servicio militar en la guerra. ¿Fue su participación en Corea voluntaria o usted fue asignado? Buena pregunta. Mis antecedentes de formación militar los tuve en la vida civil cuando el gobierno de Colombia instauró el servicio premilitar en la educación media. Quiere decir que yo empecé a ser soldado prácticamente cuando era un muchacho de unos 15 años. Tenía antecedentes familiares. Algunos de mis primos llegaron a ser oficiales del ejército antes que yo, y esa pues una ascendencia que influyó en mí para seguir la carrera militar. Para contestar concretamente su pregunta, fui voluntario a la campaña de Corea. Cuando tenía más o menos 24 o 25 años, ya era casado y estaba de guarnición en la ciudad de Chiquinquirá, también en el departamento de Boyacá. ¿Qué dijo su familia cuando usted tuvo que irse a la guerra? Pues fue una sorpresa para todos en realidad. Máxime cuando fui voluntariamente, es decir, quise yo ir porque no me habían trasladado allá, y obviamente eso despertó en mi familia el natural estupor. ¿Por qué se va si está casado y ya tiene hijos? Pero fueron las circunstancias realmente las que me obligaron, espiritualmente hablando, a tomar esa decisión sin consultar con nadie. Fue exactamente propia e inesperada, podría decirse. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento, general? Le voy a dar una respuesta curiosa. Tenía 4 hijos y medio. Mi esposa estaba encinta en esa época en que me fui.
hoy realmente ya con la edad que tengo, yo mismo me sorprendo de haber tomado esa decisión teniendo semejante responsabilidad, 4 hijos y esperando un quinto. General, por favor, cuénteme acerca de su entrenamiento militar previo a la guerra. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? El entrenamiento inicial de guerra fue en Colombia, exactamente en la escuela de caballería, donde más o menos durante 2 meses fuimos sometidos a un entrenamiento muy riguroso para la guerra. Es decir, el entrenamiento regular que tenía como oficial pues se intensificó inmensamente para prepararme precisamente mejor y poder, digamos, enfrentar las futuras responsabilidades. En Corea también tuve un entrenamiento previo antes de entrar a lo que llamamos allá la línea de fuego. De manera que tenía un entrenamiento ya de años como oficial y particularmente en Colombia y en Corea para los efectos de una guerra regular. Cuénteme, por favor, a qué unidad militar pertenecía usted, cuál era su rango en ese momento, su especialidad, los nombres de sus compañeros, cuántos hombres tenía a cargo, ¿qué recuerda? Bueno, una pregunta un poquito difícil de contestar ya por los años que tengo. Pero yo cuando fui a Corea pertenecía al batallón de infantería número 2 Sucre, guarnición en la ciudad de Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia. Fui comandante de pelotón, tenía a mi mando más o menos 50 hombres, entre suboficiales y oficiales. Era instructor y participé con ellos todas las circunstancias, digamos, propias del servicio militar en Colombia. Cuando me retiré, o no me retiré, sino cuando fui a viajar a Corea, ejercía el cargo de oficial de administración del batallón Sucre. El oficial de administración era el encargado en esa época de la parte logística de la unidad. Entonces yo era prácticamente el tesorero y secretario del comandante de batallón, que en esa época era el señor coronel Rafael San Juan, un hombre muy virtuoso que nos dejó una huella de su mando muy positiva, porque cuando yo me fui para Corea se estaba viviendo en Bogotá una etapa difícil en el orden político. Había habido cambios de gobierno y aquí somos pues demasiado apasionados en política y había una situación realmente de conflicto en ese momento, internamente hablando. Eh, de mis compañeros, pues recuerdo algunos, el coronel Buccelli, que era compañero de curso en la escuela militar, el capitán Rodríguez Pinzón, a quien llamábamos en esa época Superman por su actividad tan notoria. Era un hombre sumamente activo. ¿Cuándo y en dónde llegó usted a Corea? Yo llegué a finales del año de 1952, en pleno invierno. El viaje que hicimos de Bogotá
a Cartagena, de Cartagena a Hawái y de Hawái al Japón, lo llevó más o menos un mes. Así que prácticamente terminé el año 52 viajando y en contacto ya con la península de Corea. Llegué a través del Japón e ingresé al país del conflicto por el puerto de Incheon. ¿Dónde peleó usted en Corea? Tuve participación en las dos acciones más sangrientas que hubo a través de la guerra en Corea. Fue un contraste un poco doloroso. El Batallón Colombia había llegado un año antes y había dejado una huella de valor por la positividad de sus operaciones, que fueron una ofensiva. A nosotros nos tocó soportar el sacrificio, porque fuimos en realidad víctimas de las dos circunstancias más penosas de cualquier guerra: atacar a posiciones enemigas y ser atacado posteriormente por el enemigo en una situación que dejó muchos muertos, muchos heridos y desaparecidos. Yo llamé esa acción el cruento mes de marzo y se llevó a cabo el ataque colombiano a las posiciones chinas el 10 de marzo a través de la operación que llamamos Bárbula. Se trataba de llegar a las posiciones enemigas y tomar contacto cuerpo a cuerpo, dejar nuestra bandera clavada y por eso se llamó Bárbula. Le dieron el significativo histórico de lo que fue nuestra batalla del Bárbula aquí en la independencia. Y en la operación de ataque de los chinos y norcoreanos a los puestos avanzados de combate de Il, que estaba ocupado más o menos por 50 hombres, y Olboldi, que estaba ocupado en ese momento por dos compañías que hacían relevo nocturno. Es decir, en plena acción de relevo fuimos sorprendidos y casi, puedo decir sin temor a equivocarme demasiado, que fuimos prácticamente liquidados. Hubo 92 muertos, 97 heridos, 30 desaparecidos. Es decir, la mayoría de los que estábamos en ese momento fuimos víctimas de una u otra de las tres circunstancias. ¿Por cuánto tiempo peleó usted en Corea y cuándo regresó a Colombia? Bueno, yo regresé a Colombia como capitán y fui ascendido en el frente en el año de 1954. Quiere decir que estuve más o menos un año y medio. Asistí a la firma del armisticio del 27 de julio de 1953 y después participé pues en las operaciones propias derivadas de esa circunstancia. Se firmó un armisticio, no se firmó la paz, entonces hubo siempre problemas de ofensivas limitadas y de defensas permanentes y ataques nocturnos, todas las incidencias pues que se derivan de no firmar la paz. No se ha firmado todavía, entre otras cosas, y por eso sigue la amenaza, ¿no? Continuar la guerra. Cuénteme una cosa, ¿sabía usted algo de la guerra antes de participar en ella? ¿De la guerra de Corea? Sí, tuve noticia desde 1950 en que el gobierno del doctor Laureano Gómez
creó el Batallón Colombia, y en donde se había ofrecido ya la ayuda de tropas colombianas a través de la fragata Almirante Padilla de la Armada Nacional. Es decir, la primera unidad que llegó a Corea por parte de Colombia fue la fragata Almirante Padilla. Después llegamos nosotros, tropas de tierra. Concretamente, regresé en el mes de marzo de 1954. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó a Corea y cómo la recuerda en ese momento? Como le comenté anteriormente, yo llegué en pleno invierno. Habíamos recibido ropas especiales para soportar esa estación en el Japón. Mi primera impresión fue de desconcierto, para serle sincero. Si llegamos a una situación de desembarco en donde solo nos esperaba un oficial, el segundo comandante del Batallón Colombia, Mayor Santa Cruz. Nos pasaron a unos camiones militares e iniciamos en la noche, pues, nuestro primer trayecto para llegar a las áreas donde estaba el batallón. Vi un problema de soledad, de pobreza, de miseria, diría yo, sin exageración ninguna, y eso me causó realmente la primera gran sorpresa. Llegaba a un país realmente destruido. Mencióneme los lugares en los que estuvo designado y en los que permaneció durante su estadía. Yo llegué a una área de entrenamiento que estaba situada en la zona de Chorwón. Allí hicimos, como le comenté anteriormente, nuestro reentrenamiento ya para entrar a la línea de combate. Y en la línea de combate, que quedaba más o menos en las montañas cercanas a ese campo de entrenamiento, permanecimos más o menos 2 meses. ¿Qué podría decirle yo al respecto después de que ya entré, digamos, en una etapa de realismo? El estupor anterior se convirtió ya en un compromiso, diría yo, cuando ya sentimos que en realidad llegábamos a tener que combatir en la hora en que se nos fuera señalado. Es decir, estuvimos más o menos tranquilos recibiendo el entrenamiento. Ya cuando pasamos a la línea, la cuestión se complicó, podría decirle yo, y empecé a sentir los rigores de la guerra. La muerte rondaba cuando menos esperaba uno. Se estaba viviendo una etapa de frontera, como en la Primera Guerra Mundial, en donde había frentes definidos del enemigo y frentes definidos de nuestros aliados, por supuesto de nuestro batallón. Estaba en el área de Indian Head, se llamaba, recuerdo esa área, y de esa área pasamos a otra que se llama Camp Stewart, en el área general también de Chorwón. Allí recibimos la primera orden de ataque a que me refería anteriormente sobre la operación
válvula. La recibimos a finales de marzo. El, el año anterior y el nuevo año de 1952 lo pasamos realmente sobre la línea, en una situación realmente crítica. Los sentimientos familiares, la lejanía de la patria empezó a conmoverme, pero ya teníamos que seguir adelante. Cuénteme cómo era la vida durante la guerra, es decir, la comida, la dormida, el tiempo de descanso, ¿qué hacían? Pues yo creo que pertenecer, como pertenecimos, al ejército mejor del mundo, creo yo, fue para nosotros otra gran sorpresa. Todo estaba previsto, todo estaba solucionado. No sufrimos en ningún momento, digamos, necesidad de alimentos porque los teníamos muy bien previstos. No nos faltaron absolutamente las comodidades propias de una campaña, es decir, siempre pudimos dormir eh, protegidos, alimentados bien, entrenados bien, dotados bien. En realidad, yo recuerdo que pertenecer al ejército de los Estados Unidos fue para nosotros una lección. Nosotros éramos un ejército en realidad limitado en muchos órdenes. Nuestras tareas en Colombia pues eran casi que rutinarias. Allí tuvimos en realidad un apoyo logístico excelente. Me contó usted que estaba casado cuando se fue a la guerra. ¿Intercambiaba usted cartas con sus familiares en Colombia? Mensualmente. ¿Un canta? Es decir, yo recibía cartas más o menos cada mes y medio. Y obviamente las mantenía permanentemente con mi esposa para contarle yo las incidencias de la guerra y tratar de tranquilizarla frente a las noticias pues que se publicaban en esa época por el tiempo, especialmente cuando sucedió el ataque chino sobre Olboli, en donde la prensa decía que había sido liquidado el batallón. No había sido mi compañía, que yo llegué a pertenecer a la compañía C del batallón que fue liquidada realmente esa noche. Y recibía los datos propios de mi hogar. Mi esposa me mandaba fotos, me mandaba discos grabados con las voces de mis hijos. Me contaba pues de sus incidencias, porque yo pues la dejé en Chiquinquirá, que a mi juicio era donde mejor estaba y donde le pedí, digamos, a los comandantes la protección de mi familia y siempre la tuvimos, es decir, la correspondencia fue permanente y muy fluida y muy oportuna. El servicio de correos funcionaba cada 15 días más o menos, de acuerdo a las fechas en que uno recibía las cartas, pero claro, no las recibían en la fecha que se escribían, sino más o menos 15 días después, ¿no? Yo mantuve una correspondencia normal y permanente con mi esposa y con mis hijos y con mis hermanos y con las personas, pues,
de la familia de ella y mía. Cuénteme cómo eran las relaciones suyas y las de sus compañeros con las demás tropas extranjeras y con los soldados coreanos. Bueno, fueron muy cordiales. En realidad los programas previstos por el ejército americano le dan a uno la opción de mantener, digamos, contactos directos con otras unidades extranjeras dentro del regimiento más o menos cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses teníamos unos periodos de descanso en retaguardia, hacíamos contactos para hacer deportes, intercambiar fraternalmente relaciones. Estaba muy armónicamente previstas todas las cosas y nuestras relaciones fueron muy cordiales, especialmente con los ingleses. Con los ingleses manteníamos casi que campeonatos de fútbol en esas etapas de descanso. Ellos jugaban muy bien y nosotros también teníamos un buen equipo. Hacíamos intercambios culturales. Vivíamos dentro de las limitaciones de la guerra, pues, en situaciones de fraternidad entre los ejércitos que conocimos, porque lógicamente no los conocimos a todos. Conocimos a los que estaban cerca de nosotros y a los que pertenecían al mismo regimiento nuestro, a la misma división, porque en Corea, pues, el octavo ejército americano había desplazado un cuerpo de ejército que son centenares de miles de hombres. Nosotros mantuvimos a nivel de batallón cordiales relaciones con nuestros vecinos. Dígame cuáles fueron los momentos más difíciles y peligrosos que usted tuvo que afrontar durante su campaña en Corea. Sin duda ninguna, las que le comenté anteriormente del cruento mes de marzo, en donde sufrimos muchas bajas, en donde tal vez me tocó relevar, si así se puede decir, al tirador de ametralladoras que teníamos en el pelotón de armas pesadas por ser dado de baja. Es decir, fue una noche la más larga de mi vida, la del 23 de marzo de 1953, la famosa batalla que se recuerda con el nombre de Old Baldy. Old Baldy porque fue un puesto avanzado, el puesto más avanzado que tuvieron los aliados sobre Corea del Norte y que fue disputado muchísimas veces por ambos ejércitos, que llegó a un estado tal en donde prácticamente no teníamos defensa sino las trincheras que podíamos abrir en los momentos de descanso, en donde la cuestión se nos hizo más penosa, más difícil, más dolorosa, diría yo, en donde perdimos muchos de nuestros soldados, en donde habíamos, digamos, sentido el calor de la familia entre nosotros para sustentarnos espiritualmente hablando. Yo creo que esa fue la noche más difícil que he tenido en mi vida.
¿Fue usted herido en combate? No, afortunadamente. Hábleme de un momento gratificante que usted haya tenido, un momento de paz dentro de la guerra. Muy buena pregunta. Yo creo que mi ascenso al grado de capitán, que lo fue ya después de la firma del armisticio, ¿no? Teníamos suspendidas las operaciones, pero seguíamos entrenando, seguíamos ah, en estado de alerta permanente. Para mí, digamos, esa fue una de las notas gratificantes de mi permanencia allá. Pero dentro del combate ahora, que recuerdo una ceremonia que hubo después del mes de marzo, en donde fui condecorado por el Batallón Colombia con la medalla de honor al deber cumplido con B por valor. Me la otorgó el comando del batallón pensando pues que esa noche yo pude en algo detener el ataque chino, ocupando posiciones con el poco personal que nos quedó en Westview, un cerro contiguo al Old Baldy, que evitó la caída de una carretera que conducía a Seúl, que si hubiera caído en manos enemigas, pues hubiera complicado tremendamente a al ejército americano. ¿Tiene alguna otra? Eh, en realidad, con el ascenso, recuerdo una nota realmente muy especial. Nuestro comandante de división era el señor general Arthur Trudeau, un mayor general americano de ascendencia francesa, que tenía muy buenas relaciones con nuestro batallón y que estuvo presente cuando me fueron impuestas las 3 estrellas. Como los americanos, los generales americanos usan estrellas, él era un general de 2 estrellas, mayor general, y como en Colombia usábamos estrellas los oficiales subalternos, cuando recibí yo la 3 estrella de capitán, él me dijo, lo felicito, ojalá yo tenga esa 3 estrella pronto. Y yo recuerdo que le contesté en mi, en mi poco buen inglés, mi general, para los jefes como usted están reservadas las 5 estrellas de los grandes generales. Y él me dio un abrazo. ¿Recibió usted algún pago, algún reconocimiento por su servicio en Corea? ¿Qué hizo usted con ese reconocimiento, con ese recurso? Muy buena pregunta. Obviamente yo recibía el sueldo propio de mi grado. Yo prácticamente iba representando a Colombia y Colombia lógicamente nos seguía apoyando con nuestro salario mensual ahora dividido entre pesos colombianos y dólares, de los cuales yo había dejado la autorización de que se le diera a mi esposa las 3/4 partes del salario para que ella pudiera sostener dignamente el hogar ya con 5 hijos. Con los dólares que yo recibí, todos los invertí en cuestiones para traer a Colombia. Había un programa de recuperación y descanso que llamamos el Aranar, que lo tenía previsto
Estados Unidos para ir a descansar al Japón. Entonces, cada 6 meses se nos otorgaba una licencia de 10 días. Y en esos 10 días, pues uno, o yo, me dediqué, digamos, a traerle a mi familia lo más que pudiera. Entonces yo mandé a hacer vajillas con los iniciales de mi esposa, conseguir ropa, juguetes, todo lo que nos ofrecía en esa época el Japón, que me permitió, digamos, traer muchas cosas. Y fue lo único que yo lo gasté y también es lo único que había que gastar, comercio. Cuénteme una cosa, general. Usted se fue posterior a la firma del armisticio, ¿cierto? Cuando usted se fue de Corea, ¿qué, qué le dejó? O sea, ¿qué expectativas tenía usted? ¿Qué expectativas dejó para usted la guerra y qué representaba usted abandonar Corea en ese momento? Son las paradojas de la vida mi respuesta. Yo sentí tristeza de dejar a Corea, sabiendo que iba a regresar a Colombia, pues siente uno aquella nostalgia de un periodo de vida que se va. Entonces yo sentí tristeza. ¿Cuándo volveré yo a este país? Sobrevolándolo, ahora ya de regreso. Me dejó la guerra la mejor lección que pude recibir a través de mi carrera militar, porque lo que veíamos teóricamente en Colombia, allá lo practicamos en la realidad. Entonces fue un periodo para mí muy valioso que significó ser soldado antes de Corea y ser soldado después de una guerra como la de Corea. Sí, me dejó lecciones muy fundamentales y muy valiosas para el resto de mi carrera militar. Y frente a Corea, ¿qué sentía usted del país, de la gente de Corea, del pueblo coreano? Yo sentí inicialmente lástima de ver a un pueblo tan en la miseria. Su historia fue triste realmente. Yo supe que en 1910 había firmado Corea un tratado de protección mutua con el Japón y el Japón los convirtió en colonia. Así que cuando yo llegué en el año 42, pues era un país sometido al máximo, es decir, en un estado de postración tremendo. Recuerdo a Seúl. Seúl no tenía sino un edificio de 4 pisos, destruido. Todo lo demás, digamos, eran unas aldeas muy pobres. Lo único que había, digamos, digno de resaltar era el palacio que había sido imperial. Colombia, pues, era muy superior en todo sentido a lo que el pueblo coreano estaba representando como pueblo en esa situación. Estaba prohibido, entre otras cosas, tomar contacto con los coreanos. Y eran un pobre, un país en la miseria realmente. General, hablemos del legado de la guerra de Corea. ¿Ha regresado usted a Corea desde entonces? Sí, señor. Tuve oportunidad
de ser invitado por el Club de Leones coreano 35 años después de mi regreso. Yo recuerdo haber escrito, y tal vez se lo voy a buscar para mostrárselo, un artículo en donde hablé de 7 lustros después, nuevamente en Corea. Fue una experiencia inolvidable. Con Corea nos unen lazos realmente muy cercanos. Los de la guerra misma dan un compañerismo fraternal. Entonces yo pude regresar por invitación muy especial de la presidenta de la presidenta de ese club que pasó por Bogotá y quiso hacernos una atención. Y uno de los invitados, pues, fui yo. Y las coincidencias de la vida me llevaron a alternar en la mesa donde estaba la señora que me hizo la invitación, la señora Kim So-sik, que me preguntó lo que acaba de preguntarme: ¿ha regresado usted a Corea desde que regresó? Y le dije, no, no he tenido oportunidad. Y me dijo, yo lo voy a invitar con su esposa. Creí pues que se trataba de aquella charla de, de intrascendencia, y resulta que fueron muy trascendentes, porque más o menos un mes después de la invitación recibí los pasajes de mi esposa y míos para viajar a Corea. Y viajé a Corea y fui muy atendido por ese club junto con mi esposa. Tengo muy gratos recuerdos. Cuando llegué 35 años después quedé sorprendido del desarrollo tan grande que había logrado en tan pocos años. 35 años en la vida de un pueblo es muy poco, y se habían convertido en una gran potencia. Era uno de los 5 tigres asiáticos. ¿Alguna otra ocasión volvió? ¿Alguna otra Ocasión volvió. después de esa? No. ¿Qué opinión le merecen a usted los logros del rápido desarrollo económico de los procesos democráticos de Corea después de la guerra? Pues son un ejemplo para nosotros mismos y un ejemplo para el mundo. Es decir, un país tan sometido y pobre como fue el que conocimos cuando llegamos a Corea, ahora se había convertido en una potencia mundial. Sentí alegría y siento alegría de todos los triunfos que logre Corea, porque me siento realmente hermanado con ellos. Se han celebrado los 61 años de la firma del armisticio y no hay ningún otro conflicto, digamos, suspendido en esos términos por tanto tiempo. Sí. ¿Qué cree usted que debe hacerse para que se acabe esta situación y se cambie el armisticio por un tratado de paz? Pues es el ideal y el sueño que ojalá se cumpla, pero que veo difícil de cumplir, sinceramente, porque ahí se enfrentaron 2 credos políticos muy difíciles de conciliar. A mi juicio, mi querido amigo, yo creo que se cometió el error más grande al señalar el paralelo 38 como división de una Corea del Norte y una Corea del Sur, cuando es una sola península. Errores de la debilidad, decía el general Clark, que se cometieron al señalar ese paralelo, porque realmente lo fracturaron.
En realidad es inconcebible que conciliar el comunismo con las democracias. Son totalmente diferentes los credos políticos y mientras exista esa situación de que en el norte están los comunistas y en el sur los demócratas, la cuestión va a ser muy difícil, pero ojalá se logre. Es decir, yo siento deseos de que ojalá el ejemplo que nos dejó Berlín se traslade también a Corea, nos dejó Alemania, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es para mí un ideal. Lo veo difícil, pero sigue siendo un ideal. Ojalá se una nuevamente Corea, porque las guerras fratricidas son espantosamente indeseables. ¿Qué opinión tiene usted sobre el legado de los veteranos de Corea? Yo creo que todos tenemos que aceptar que haber llegado a Corea significó para nosotros un cambio total en lo que corresponde a Armada y a Ejército, que fuimos los que participamos en esa contienda. Yo diría sin exageración que una era la condición militar antes de Corea y otra la que adoptó el ejército después de Corea. Nosotros antes de la guerra de Corea tenemos la influencia especialmente alemana a través de nuestra formación profesional. Después de la guerra de Corea, la misión militar americana nos dio una nueva huella en todo sentido, en el sentido estratégico, en el sentido táctico, en el sentido logístico. Fue la mejor lección realmente que pudimos obtener y que transmitimos al ejército cuando regresamos a Corea, de nuevo a Colombia. ¿Cuál sería su mensaje para esas generaciones futuros del mundo sobre la guerra de Corea? Bueno, sobre la guerra de Corea sería simplemente un ejemplo. Yo diría que sobre la vida, en realidad, debe tratar de evitarse hasta el máximo posible las situaciones de conflicto interno o internacional. Nuestro tratadista más autorizado en la doctrina militar señalaba que la guerra es la política por otros medios. Entonces yo diría que ojalá en el mundo algún día impere que todo se puede resolver llegando a conciliar las cosas, no llegando al extremo de la guerra, porque la guerra para mí es el ideal de retorno a la paz. A mi juicio, digamos, como soldado, quisiera que las cosas fueran políticamente resueltas, evitando llegar a esos excesos. General, ¿tiene algún comentario adicional que quiera hacernos? ¿Quiera contarnos? ¿Una anécdota en particular? Pues yo creo, mi querido amigo, que mi destino fue ser militar. Realmente, antes de serlo, yo estaba estudiando ingeniería, matemáticas en la Universidad Nacional. Y cambié los claustros universitarios por los cuarteles militares porque era mi vocación realmente.
y tuve la fortuna de avanzar con éxito a través de mi carrera, que en el discurso que di en la escuela militar despidiéndome de la defensa civil, dije algo así como que regreso a la vida menos guerrero, pero más cristiano. General, muchas gracias por su tiempo No, señor, y le deseo un buen día. muy amable, mi querido amigo, y resalto su interés de llevar a conocimiento del mundo realmente lo que llamamos la guerra olvidada. No sé por qué la llaman la guerra olvidada, pero lo que usted está haciendo es un paso muy importante para nosotros los colombianos y particularmente para nosotros los que tuvimos la oportunidad de tener esa experiencia.